Bienvenidos a este segundo capítulo de HI lo acerca a los derechos humanos, una apuesta audiovisual y comunicativa de Humanity and Inclusion para hablar de los derechos humanos y de tantos temas que nos interesan en Humanity para aportarle a la comunidad y a la sociedad civil en Colombia. Hoy de nuevo con Johan. Johan, bienvenido. Buenas para todas y para todos, en un espacio más de pensamiento, de reflexión, de conversación y sobre todas las cosas de aprendizaje. Así es, Johan. Este es un espacio apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y ha sido pensado con parámetros de accesibilidad, Johan, para que las personas sordas también puedan acceder a este espacio. Vamos a contar con el apoyo de la lengua de señas colombiana. Entonces, Johan, entrando en materia, y recordando que este video, este segundo capítulo, está vinculado con la cartilla que lleva el mismo nombre, HI lo acerca a los derechos humanos. Pero hoy en particular, Johan, el tema que nos ocupa es el derecho internacional humanitario, el DIH. Un tema que para Colombia, para la sociedad civil en Colombia es de absoluta relevancia. Pero quizás para introducir un poco y dar un panorama general de lo que es el DIH y por qué es tan importante para las comunidades en Colombia, para la sociedad civil en Colombia, pues hablemos, Johan, si te parece, un poco de cómo es que surge el DIH. Y yo empezaría, Johan, tal vez por señalar que el DIH, como ustedes lo van a ver y a escuchar en estos próximos minutos, pues son una serie de normas internacionales que buscan regular la guerra. Entonces aquí aparece el concepto de guerra, Johan. Y habría que decir que la guerra pues ha estado presente desde los orígenes del ser humano. Conversábamos ahora contigo, Johan, y decíamos, la guerra ha acompañado al ser humano en toda su historia. Entonces no estamos hablando de épocas recientes, sino que históricamente, desde la presencia del ser humano en la Tierra, pues la guerra ha hecho parte de sus prácticas. Y algo que parece ser muy preocupante, Johan, y que ya lo miraremos, y es que nos hemos dado cuenta hasta hace muy poco, es que la guerra, pues las prácticas de la guerra ameritan unos límites, unas normas. Tal vez, o lo que hay que señalar aquí, es que la guerra tiene un componente de deshumanización del otro, del enemigo. Hay una serie de prácticas y de concepciones en donde lo humano no aparece, en donde aquel a quien se mata pues no es humano, más bien es deshumanizado. El concepto podría ser aquí deshumanización. Y tal vez lo que nos ha mostrado la experiencia, Johan, y que lo han planteado diferentes pensadores de la guerra, es que la guerra suspende, deja por fuera o elimina el juicio moral, elimina la relación ética con el otro. O sea, en la guerra, en este sentido, Johan, diríamos que por un lado deshumanizan al otro y por otro lado, la guerra suspende los juicios morales, la valoración moral, las reglas morales o éticas cuando nos relacionamos con el otro. Johan, quizás es una forma de introducirnos en este escenario. ¿Cómo la ves tú? Cuando hablamos de guerra, primero tendríamos que referirnos a conflicto. El conflicto Uh-huh. siempre ha existido y los conflictos siempre van a aparecer cuando existen dos o más personas, porque el conflicto implica un choque entre pensamientos, entre creencias, quizás entre gustos o quizás entre necesidades que no son satisfechas, pero ese conflicto no necesariamente ha sido violento
o no necesariamente ha sido con armas, o no necesariamente ha sido por pueblos distintos. No, podemos tener conflictos de personas que se quieren, como podemos tener conflictos de personas que no se conocen, que representan a instituciones, que representan a estados o que representan a culturas, a formas de pensamiento. En ese espacio de conflicto, vamos a hablar de un conflicto muy particular, que son los conflictos donde se implica uso de la violencia. Y cuando hablamos de un conflicto que implica uso de la violencia, lo denominaremos guerra. Y esa guerra puede estar en contexto de distintas grupos poblacionales que pueden combatir unos con otros por causas múltiples, por creencias múltiples, por necesidades o quizás por ambiciones o quizás por agresiones. Dentro de ese contexto de la guerra nos cabe cualquier posibilidad de lucha. Unos que quizás quieran reposicionar su pensamiento, otros que nunca han tenido un dominio de pensamiento y salen a buscar esa hegemonía, y esa hegemonía se lo pueden dar las innovaciones en el uso de la violencia, como se han mostrado a través de la historia, cuando Alejandro Magno llega, aparece el uso de lanzas más largas, una técnica diferente de usar ese tipo de arma que daba una mejor protección del enemigo porque tenía más alcance. Y esas innovaciones que traen la guerra la hacen seguramente cada vez más violenta. Entonces, si primero teníamos piedras, que una piedra puede matar, pero ya después tenemos lanzas de metal, de acero, por ejemplo, que pueden matar aún más. Pero si ya después le sumamos armas de fuego, bombarderos, tanques, armas biológicas, armas químicas, armas nucleares, estamos escalando en ese nivel de uso de la violencia. Entonces, a mayor cantidad de armas, mayor cantidad de intensidad en la guerra, aunque con eso no podemos decir que las guerras de hace 2000 años no fueron intensas y no tuvieron un grado de violencia muy alto, porque los conflictos entre bárbaros y romanos en una sola batalla podían incluir 30.000, 40.000, 50.000 muertos. Entonces, no es que la intensidad de la guerra sea otra, pero lo que sí cambia son las armas. Y como cambian las armas, cambian la historia y por ende cambia el derecho. O sea, necesitamos dar respuestas porque el derecho, digamos, en un principio general tiene como una de sus funciones la prevención del conflicto, quizás la resolución de conflictos o al menos la regulación de conflictos. Entonces aparece el derecho, la norma, que nos va a guiar y nos va a ayudar en toda esta discusión de regularización, de terminación, de inicio de la guerra, y mediado con el derecho, aparece Anderson, eso que planteabas, esa pregunta moral, porque el derecho también tiene mucho de moral, y más cuando estamos hablando de seres humanos que padecen, que sufren, la moral le va a decir al derecho, venga, ¿usted qué está haciendo para que esto no suceda? En esa suspensión de la moral que nos contabas inicialmente, el derecho va a estar ahí presente, de la mano, para quizás introducir preceptos morales que a algunos no les gusta mezclar el derecho con la moral, pero es indiscutible que cuando tú sales con una norma jurídica a proteger la vida, a proteger las mujeres, a proteger los niños y las niñas, estás saliendo basado en valores morales que te están diciendo que esos grupos poblacionales, por ejemplo, necesitan un marco de protección. Como en el caso colombiano, ya hablaremos más adelante, pero obviamente los grupos poblacionales que has mencionado, pero también comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, digamos la población civil. Pero ya vamos a hablar de eso también, Johan. Quería retomar tal vez un poco esta diferencia que estableces entre, o más bien estas aclaraciones que haces. La guerra ha sido intensa,
siempre, digamos, lo que ha cambiado son las armas. Pero ¿qué opinas, por ejemplo, del impacto de las guerras? No sé si pudiéramos definir algunos escenarios, algunas dimensiones que son impactadas por la guerra. La cultura, por ejemplo. Fíjate que también, y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, cómo aparecen los patrimonios culturales e históricos afectados por la guerra, las prácticas culturales afectadas por la guerra, por el uso de las armas y los conflictos, eh, el impacto, digamos, que tiene la guerra sobre el medio ambiente. En el caso de Colombia, ya lo vamos a mirar, pero de nuevo quiero dar algunos elementos. El uso de minas antipersonal, por ejemplo. El uso de armas químicas que contaminan también los ríos, etcétera, etcétera. Hay un impacto ambiental, hay un impacto cultural, hay un impacto social, ¿no? Las relaciones y los tejidos comunitarios se ven afectados por la guerra. Hay un impacto económico, hay un impacto político. Es decir, también, además de los dos elementos que tú mencionas, de la intensidad y el cambio en el uso de las armas, también habría que señalar que hay un impacto eh, a veces desproporcionado, evidentemente, sobre estos elementos que menciono: el medio ambiente, la cultura, la política, la economía, la sociedad. No sé si tú identificas otros impactos en este mismo sentido, John. Digamos que los impactos de la guerra son en todos los ámbitos, desde todos esos que tú mencionas, pasando por los aspectos psicológicos internos de cada, Emocionales. sí, emocionales de cada persona, combatiente o no combatiente, población civil, militar o miembro de algún otro grupo. Todos sufren también afectaciones eh, emocionales, afectaciones psicológicas. Pero el derecho internacional humanitario en especial, si bien quiere llegar a muchas de esos daños que se producen, digamos que tiene un enfoque más cercano a las personas directamente, a los grupos poblacionales directamente y a lo que esas sociedades, a los que esos pueblos y a lo que esas comunidades han puesto, digamos en términos culturales, sobre este planeta. Si bien la guerra puede tener afectaciones económicas gravísimas, el derecho internacional humanitario no está tan en esa línea, sino que no se preocupa tanto por los bienes materiales propiamente dicho, por el dinero, por lo que se pierde, por lo que se deja de ganar o por lo que se invierte, sino las pérdidas humanas y las pérdidas que se dan a partir de la desaparición de esas formas de pensamiento. Si pensamos, por ejemplo, en la protección a los monumentos Sí. o en la preservación de la historia. ¿Qué estamos preservando? ¿Será que estamos preservando un objeto? La respuesta es no. Estamos preservando es lo que ese objeto significa. Entonces, estamos pensando netamente en un asunto humano y ese asunto humano va a trascender todos esos ámbitos que tú incluyes, pero va a enfocarse en esos ámbitos especialmente mentales que nos ha hecho sentirnos de un grupo, de una población, de una cultura, o que simplemente nos hace y nos conecta como seres humanos a nivel de población global. Y en ese sentido, Johan, el derecho internacional humanitario, pues que entra a regular, y esto es importante también aclararlo, es que no es que la pretensión del derecho internacional humanitario no es fundamentalmente terminar con la guerra. Ya lo hemos señalado, la guerra ha hecho parte de la misma historia de la humanidad. El derecho internacional humanitario lo que pretende fundamentalmente es ponerle límites a la guerra. Tal vez la aspiración evidentemente es la paz, pero el escenario de intervención del DIH es en el marco de la guerra para generarle límites a la guerra. Límites en el uso de armas,
límites en las distinciones que tiene que establecer de quiénes son combatientes, quiénes son sociedad civil, esas distinciones que hay que establecer, por ejemplo, la relación con los monumentos, la relación con las prácticas culturales. También aparece entonces, Johan, otros elementos. El límite, insisto, al uso de algunas armas, las distinciones entre los objetivos, digamos, de la guerra y la asistencia, por ejemplo, humanitaria. ¿Habrían otros elementos para sumarle a este La, rompecabezas, digamos? la guerra, digamos, hace preguntas. ¿Quién participa de ella? Cuando se habla de un enemigo o cuando se habla de un amigo. Pero el derecho internacional humanitario no piensa en ese sentido. No hay amigos, no hay enemigos para el derecho humanitario. ¿Qué existe? Seres humanos. Y O algo sea, que el aquí va a derecho ser muy... internacional no adopta una posición en ese sentido, entre amigos y No, enemigos. no adopta una posición y no le interesa tampoco si la guerra es considerada legítima o ilegítima. Okay. Si hay una causa razonable, legal quizás, o no, el derecho internacional humanitario de todas maneras va a estar presente. Cuando un Estado, pensemos que va, invade a otro, agrede al otro, sin una causa o un motivo, opera el derecho internacional humanitario como si fuera un ejercicio de legítima defensa. No hay distinción. Y eso es fundamental acá porque es esa neutralidad que va a tener el derecho humanitario. Sí. Ese principio de neutralidad que, digamos, tiene fuerza en ese siglo XIX. La historia nos va a decir que en 1859 Henry Dunant presenció la batalla de Solferino, donde murieron miles de personas, miles de soldados, y este señor se preguntaba, venga, están muriendo en el campo de batalla y no hay quien piense en los heridos, no hay quien recoja hasta los muertos, no hay agua para darle a los sedientos. Esa pregunta que él encuentra en una guerra absolutamente intensa va a ser el origen posterior de la Cruz Roja Internacional, del Comité de la Cruz Roja Internacional en Occidente y en Oriente la Media Luna Roja. Y esa, y esa forma de ver el mundo de él va a dar nacimiento a esa liga inicialmente de socorro de 12 naciones europeas y posteriormente en el 6CR, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, como un organismo neutral al conflicto, que puede entrar al campo de batalla para auxiliar a unos y a otros, para proteger población civil que no participa del conflicto, para dar asistencias humanitarias. Todo ese equipo de respuestas que tiene la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional, va a ser determinante en todo esto que vamos a contar y que estamos contando del derecho internacional humanitario. No es un asunto, el derecho internacional humanitario de estados en principio. Es un asunto de pensamientos de personas que dejan de lado el hecho de una bandera, el hecho de un escudo, o de que yo represento a X o Y, o una religión, o de un grupo poblacional cualquiera. Eso no es el interés, no, porque ahí, digamos que sí encontramos remarcadamente un principio que pretende darle a todos los hombres del mundo un contexto de igualdad en el valor de su vida. Y eso va a ser determinante. O sea, es clave entonces, Johan, y hacer énfasis en ese concepto, digamos, en estos principios, porque justamente aluden precisamente al concepto de lo humanitario, o sea, esta presencia del concepto de lo humanitario responde precisamente a la neutralidad y a la independencia, por ejemplo, sobre todo la neutralidad, digamos, de estos organismos humanitarios para no
digamos, para poder entrar a los territorios donde está desarrollándose un conflicto o una guerra. Eso explica por qué en el ámbito colombiano, el CICR y otros organismos de ayuda humanitaria pueden o están legítimamente, Johan, no sé si ese es el concepto, pero hay una legitimidad en todo caso y un reconocimiento para que puedan entrar a estas zonas de conflicto solo a brindar ayuda humanitaria. El concepto de legitimidad es un concepto difícil, pero digamos que responde a valores, a principios, en este caso morales, porque estamos hablando de seres humanos, pero que también responde a regulaciones de normas internacionales. O sea, es un ente autorizado para intervenir solo en asuntos humanitarios, pero a su vez es un ente reconocido por los otros, combatientes o no combatientes o población civil. Ese grado de reconocimiento que se le da a esas organizaciones es la fuente principal de esa legitimidad. O sea, ese respaldo que se le da a esas organizaciones y a partir del compromiso de cada una de esas organizaciones y a partir de que muestran a la sociedad que ellos no intervienen en la guerra. Ellos simplemente están ahí para el apoyo humanitario. Y eso genera confianza. Sí, que precisamente, Johan, y hay que decirlo, en este contexto, Humanity and Inclusion adopta y asume esa posición neutral de independencia frente a los diferentes actores de los conflictos. ¿Sí? Johan, pero entonces, miremos un poquito entonces la presencia de 1864, digamos, cuando surge el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Esto qué significa entonces para el futuro de la humanidad en guerras? ¿Esto cómo se traduce? ¿Qué empieza a suceder con la aparición de organismos como el CICR para la ayuda humanitaria en contextos de guerra? En 1864 aparece esa Liga de Socorro de 12 naciones europeas, que posteriormente va a ser el CICR, que nos va a ayudar esas 12 naciones europeas, digamos, en principio lo que pactan es, si nosotros entramos en una guerra, vamos a permitir que este organismo entre a hacer esas intervenciones de ayuda humanitaria. Entonces, eso divide la historia en dos, porque antes cualquiera que se presentara en el campo de batalla va a ser considerado un enemigo por alguno o por otro. Acá sí, ya cambia eso, pero cambia a partir de la iniciativa de particulares, pero a partir de la aceptación de estados. O sea, son los estados los que comienzan a decir, sí, vamos a tener en cuenta a esta organización para que pueda estar en esos campos de batalla. Y ese siglo XIX, siglo que preparó todas las luchas del 20, hace que la guerra se comience de nuevo a tener prácticas de violencia, por denominarlo de alguna manera, excesiva. Y esa violencia excesiva, como el uso de balas expansivas, como el uso de bombas también expansivas, una serie de elementos que no solamente pretenden neutralizar al otro, sino causarle un daño adicional. Elementos que buscan el sufrimiento, sí. Ajá. Ese tipo de armas que ya se utilizaban en el siglo XIX son lo que la Haya, que va a ser también algo acá muy importante. Digamos que es la Haya, Johan. La Haya. La sigla. No, bueno, no es una sigla. Hace parte de una de las ciudades, si no estoy mal, en Suiza, ¿no, Johan? Una ciudad en Países Bajos. Países Bajos, sí. Y la Haya se llama así por la sede que tiene el lugar donde se reúne. Entonces, allí se van a plantear varias cosas. Primero, la aparición del derecho internacional de manera definitiva, con países que se asocian
países que le dan la oportunidad a un tercero, un juez, que pueda ayudarlos a dirimir conflictos, que pueda ayudarlos a regular conflictos, cómo se van a hacer o qué está permitido hacer mejor, hasta dónde, en qué grado de intensidad. Si alguien se sale de esos marcos, yo ante quién puedo ir a tocar la puerta y decir, mire, si bien yo estoy en una guerra con X, ese X está sobrepasando el acuerdo que nosotros inicialmente tuvimos. Entonces aparece la regulación propiamente dicha en La Haya, en 1899 y en el 1907. ¿Para qué? Para reducir intensidad, para reducir sufrimiento, para poner, digamos, los primeros ladrillos fuertes a esa sociedad de naciones posterior a la ONU posterior, donde los países pueden pensar, resolver conflictos o, bueno, o hasta de pronto Sí, iniciar conflictos, pero no de manera como sujetos internacionales, que ahí va a ser algo sí. también determinante. Aparece también esos conceptos de estados como sujetos internacionales, y cuando tú eres un sujeto, no solamente tienes derechos, sino que tienes obligaciones. Y ahí va a ser determinante la Haya como ese escenario donde los que están ahí, los estados que están ahí, y muy posteriormente, en el siglo XX, quizás no estados, pero sí otros que también mm, están organizados y tienen algún cierto grado de control territorial, etcétera, que también puedan ser considerados como combatientes, como deliberantes en esos marcos internacionales. Entonces tenemos el final del siglo XIX, nos anticipa el uso excesivo de las armas ligado a la aparición de la tecnología, Sí. al desarrollo de la química. Entonces también van a haber regulaciones sobre armas químicas que van a ser muy Ya utilizadas en hoy la en día Primera Guerra estamos Mundial. hablando de la inteligencia artificial aplicada a las armas, por ejemplo, a Sí, las guerras tecnológicas, sí. que ni siquiera necesito yo mandar un grupo de personas a hacer un ataque, lo hace la máquina, Lo hace un robot, lo exactamente. hace un robot. Ahora, Entonces, ahí, sí, dale. todo ese siglo XX que vamos a comenzar a hablar va a ser un siglo de regulaciones y un siglo de guerra. Y dos guerras mundiales con un grado de Sí. intensidad enorme, donde murieron millones de personas, y la muerte de esas millones de personas nos van a hacer también preguntarnos cosas. A los estados, a los neutrales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a las ONGs futuras, a los grupos poblacionales, de, venga, ¿por qué no estamos peleando? ¿Por qué estamos matándonos? Y si es legítimo o estoy autorizado para atacar a otro, o si estoy autorizado para defenderme, o si simplemente estoy autorizado ¿para qué? Que sería la pregunta. Johan, y en ese sentido, digamos que, bueno, con estos desarrollos en el marco del derecho internacional humanitario de finales del siglo XIX que anticipaba todo eso que estás mencionando, yo insistiría en poner sobre la mesa entonces cuatro elementos gruesos que posteriormente terminan siendo regulados o mencionados o abordados por los protocolos, por los convenios. Entonces, en términos, redondeando esto, Johan, podríamos decir, mire, el derecho internacional empieza a limitar el uso de las armas, a regular el uso de las armas, ¿no? Se regula, ya lo has dicho, el uso de armas químicas, el uso de armas biológicas, el uso de un determinado tipo de explosivo, etcétera, etcétera. O sea, hay una regulación de las armas, un límite en el uso de armas. Creo que ese es un elemento que quiero enfatizar. El segundo elemento es que hay una distinción, o sea, el principio de distinción, si se quiere, de que la guerra tiene, digamos, unos combatientes, pero que hay una sociedad civil, una población civil que puede estar afectada. Luego, lo que se le pide a los combatientes es, ustedes tienen que distinguir quiénes son los combatientes,
quiénes no y quiénes son los actores humanitarios, por ejemplo. Entonces, la distinción entra también a jugar un papel clave, este concepto de distinción o estos principios de distinción. Tal vez el tercer concepto que introduzco Johan y que, insisto, lo abordan luego los protocolos y convenios que ya miraremos, es el de la proporcionalidad. Y yo creo que esto tiene que ver con las operaciones militares, digamos, y los ataques armados, etcétera, si guardan proporción con el objetivo militar, es decir, lo que has dicho tú, con el objetivo de anticipar esos excesos en las estrategias, en los combates, pues el derecho internacional humanitario, el DIH, también dice, bueno, usted tiene que medir su fuerza de acuerdo a el otro. E incluso, Johan, tal vez dentro de este daño desproporcionado o dentro de esta proporcionalidad en los combates, lo que hay que medir también es que no hayan daños colaterales, que la población civil no se vea afectada o que no se vean afectados las cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Y tal vez el cuarto elemento que mencionaría, reitero los anteriores, límite en las armas, distinción de combatientes y no combatientes, proporcionalidad. Y el cuarto elemento que mencionaría, pues precisamente tiene que ver con la protección digamos, de los principios, o más bien la protección de la vida, del humano, salvaguardar la vida. Es decir, si hay un combatiente herido, por ejemplo, pues el DIH dice, usted no lo puede rematar, o sea, está herido, respete lo que está herido. Hay unos combatientes que son prisioneros de guerra, luego usted tiene que garantizarle unas condiciones mínimas de vida digna a ese prisionero de guerra. Y lo mismo, por supuesto, con la sociedad civil, no involucrar a la sociedad civil, son actores al margen del conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos principios, Johan, que empiezan a identificarse en esa anticipación que tú mencionas y que luego son abordados por los protocolos. Tenemos dentro de esos principios la reducción o la intensidad de uso de algunas armas. Entonces, se prohíbe, entonces está presente el derecho internacional, el uso de ciertas armas. Y esa prohibición abarca estados o abarca grupos armados que no son considerados estados. O sea, y ellos no tienen por qué estar de acuerdo, que es otra cosa importante. Que es que yo nunca firmé un acuerdo, yo nunca firmé un pacto que decía que yo no los puedo utilizar, no es que se considera que aplica para todo el mundo. Entonces, ahí se reduce la intensidad de las armas, o al menos tiene un propósito que es reducir esa intensidad. En la distinción que va a ser clave y determinante entre combatientes, no combatientes, sociedad civil, y dentro de esa sociedad civil, si son niños y niñas, si son mujeres, o si son otro tipo de poblaciones protegidas por el derecho internacional humanitario, producto de su etnia, de su cultura, de su religión, de su raza. Entonces, ahí también va a ser algo fundamental hacer la distinción. Yo no puedo hacer un ataque de la misma manera cuando sé que hay población en medio por ejemplo, de un convoy militar, así simplemente tengo una base militar que está lejana de la población civil. Hay distinciones, por ejemplo, se comienza a hacer ese ejercicio de proporcionalidad. Resulta y acontece que hay una base militar que está en medio de una ciudad, donde hay población civil. ¿Qué se evalúa para determinar si se puede hacer un ataque o no? Si el costo resulta más dañino que el objetivo militar, no se podría realizar una operación en esa ciudad. Piensen, era una base militar donde habían 50 soldados. Y resulta que yo hago un bombardeo y elimino los 50 soldados, pero destruyo hospitales, escuelas, carreteras, etcétera. Es desproporcional un ataque. O sea, pudiste haberlo dejado ahí y quizás
pensar en un objetivo mayor. Entonces, la proporcionalidad también es un asunto importantísimo en esto del conflicto armado. Y para que nos vayamos metiendo en los protocolos, decir que esas dos guerras mundiales, la aparición inicial de la Sociedad de las Naciones y después de Naciones Unidas, nos muestran que los sujetos internacionales, estados, tienen o quieren o deben o están pensando en dirimir conflictos en esa organización y en regular intensidad en los protocolos. Entonces, los 4 protocolos de Ginebra, que inicialmente estaban por fuera de la Haya, pues no, la Haya está pensada en conflictos internacionales, pero de otra forma, como sujetos de Estado, los protocolos incluyen otros grupos poblacionales, otras formas de combate o de combatientes distintos, y tenemos 4 protocolos que tienen funciones muy específicas. El primero es atención humanitaria para enfermos y heridos en tierra. El segundo es protección humanitaria para enfermos heridos en alta mar. O sea, tenemos para el ejército inicialmente todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares o grupos armados en tierra. Y el segundo, para los grupos, generalmente para la marina o para esos militares que están en el mar. Y tenemos un tercero, que es el protocolo de de esas personas que son detenidas en medio de esa guerra. Y nunca van a perder esa condición. Los prisioneros de guerra nunca van a perder esa protección. Por ejemplo, capturamos en combate 30 miembros de un ejército rival. Los llevo, los detengo. Tengo que garantizarles medidas mínimas como alimentación, como agua para que sobrevivan. Y resulta que ellos vienen y me dicen, no, yo quiero renunciar a ser un prisionero de guerra. Resulta que eso no se puede. No pueden perder su condición. Y eso va a ser muy importante porque pueden ser sometidos a tratos inhumanos o para que abandonen esa condición. En ningún caso lo pueden abandonar. Y tenemos el cuarto protocolo, que es el de la población civil como tal, donde a futuro van a haber regulaciones, por ejemplo, en el tema de las mujeres, en el tema de género. Va a haber regulaciones en el tema de la niñez, cómo deben ser los niños y las niñas en medio del contexto de la guerra. A futuro van a aparecer también los pueblos indígenas, los pueblos raciales, toda esta cantidad de poblaciones van a estar enmarcados en estos 4 protocolos. Y vamos a tener 2 protocolos adicionales en 1977, donde uno regula de nuevo el derecho internacional, los conflictos internacionales, y el otro regula los conflictos no internacionales. Y al regular los internos. Y en ese sentido, entonces, ya no hay tanta distinción entre la Haya y los protocolos, porque ambos, en últimas, van a proteger a la población, sea por conflicto internacional o por un conflicto interno. Y en 2005 tenemos un protocolo adicional, que es el protocolo de las insignias, de los distintivos, de cuando yo tengo una insignia, un distintivo, eso implica que yo no puedo ser atacado, que no puedo ser considerado un militar, implica también toda la regulación. Si un grupo combatiente quiere aprovecharse de esas insignias, toda la serie de regulaciones y de prohibiciones que esto tiene. Entonces, tenemos un marco legal amplio, muy amplio, que regula distintos aspectos, y esos distintos aspectos van a estar en la tierra, en el mar, en los prisioneros de guerra, en la población civil. Y quiero, digamos, profundizar en 2 aspectos muy importantes. Esos 2 aspectos es, ¿por qué la guerra cambió en el siglo XX? Cambió por varios motivos. Uno, porque hay sujetos de estados, sujetos internacionales con derechos y obligaciones. Cambió porque hay iniciativas de particulares para esa humanización de la guerra. Cambió también porque existe
la ONU como un ente regulador, pero existe también porque el derecho irrumpe de manera definitiva a nivel normativo, pero desde el punto de vista de la guerra como tal, también vamos a tener unas variaciones que van a ser determinantes. Los medios de comunicación transmiten las guerras en directo en la actualidad. Sí, Entonces, sí, cuando la guerra de Vietnam fue transmitida en directo y después la guerra del Golfo y todas las otras guerras que hayamos tenido, o no guerras, sino violaciones de derechos humanos, piensen en la Yugoslavia o en Ruanda, fueron transmitidas en directo, o sea que la población global se dio cuenta de los dejámenes, de los atropellos, de la excesiva uso de la fuerza, donde eliminaban niños, donde eliminaban mujeres, de manera indiscriminada. Entonces, ese factor también, que es un factor determinante en esa conciencia global que se pueda llegar a tener en la guerra en la actualidad, y es que ahora no solamente estamos leyendo lo que murieron tantas personas en algún lugar o escuchamos en la radio, sino que podemos ver en vivo y en directo bombardeos, podemos ver en vivo y en directo los cuerpos sobre las calles, cómo pasan los tanques sobre las poblaciones. Eso va a ser también muy importante en este concepto de derecho internacional humanitario, donde las personas, cada uno de nosotros, ha comenzado no solamente a saber que existe, sino también a pedirlo y solicitarlo, que va a ser una cosa determinante. Que le están pasando el tanque por encima de una población a 50.000 kilómetros de distancia, 20.000 kilómetros de distancia. No importa, esa persona que está viendo por televisión dice, eso es un atropello. Y no claro. importa si ese que está debajo del tanque es blanco, si tiene su piel oscura, o si tiene un Dios diferente, si cree en otra cosa. Esa conciencia global, digamos que acá, va a ser muy valiosa para conectar eso que inicialmente planteábamos como esa suspensión de la moral, una suspensión de la moral que puede ser ejercida quizás por los combatientes, por los que usan las armas, pero no es una suspensión de la moral de los otros. O sea, la población civil y Ajá. quizás otros grupos militares o otros grupos armados del mundo también pueden pensar que es un atropello a la moral, a eso que nos hace sentir humanos. Sí, y yo añadiría, Johan, a propósito de estos avances, digamos, estos desarrollos en la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cuando hablas de las poblaciones, fíjate que, claro, estamos hablando de niños, niñas, adultos mayores, mujeres, población indígena, población afro, etcétera. Pero, y quisiera mencionarlo para que lo tengan muy presente, también la Convención, Johan, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene un artículo en particular refiriéndose a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en los contextos de la guerra. También la población con discapacidad hace parte de esa población que está cobijada, digamos, como sujeto de protección especial. Johan, pero miremos un poco, bueno, no sé si quieres redondear la idea, pero quisiera revisar un poco el contexto colombiano. O sea, el contexto colombiano también pues, se ha caracterizado, digamos, por unas prácticas también de la guerra, de deshumanización, etcétera. Y un ejemplo de ello, Johan, es el uso de las minas antipersonal, por ejemplo. Un artefacto explosivo prohibido, no, digamos, prohibido por la Convención de Ottawa en 1997, así como la prohibición de la fabricación, distribución y uso de bombas en racimo. O sea, también tenemos, y hay que ponerlo muy claro, en Colombia también, digamos, como en todas las guerras, ha habido una violación al derecho internacional humanitario por parte de los diferentes actores del conflicto, y eso implica que también hay una regulación y hay unas evidencias, digamos, y sobre todo la necesidad de la comunidad, y esto lo hemos visto en los territorios, en los municipios, en las comunidades que están en zonas de conflicto, una necesidad de conocer cómo es el derecho internacional humanitario y cómo invocar el derecho internacional humanitario.
hay zonas amplias del país que se encuentran, o comunidades que se encuentran en medio de los diferentes actores armados. ¿Cuál es el llamado o a quién invocan, a quiénes deben invocar estas comunidades, esta población civil, Johan, que está en medio del conflicto? Bueno, ahí hay muchas cosas que quisiera ir paso a paso. Cuando mencionabas ahorita el artículo de la Convención de las Personas con Discapacidad que específicamente los protege en casos de la guerra, no es que sea una norma, una isla dentro de las normas, no. Por ejemplo, en la Convención del Género de las Mujeres del 79 también se está incluido, porque las mujeres han sufrido abusos, Sí. permanentes en la guerra, en especial abusos sexuales. Entonces, ahí también está la protección. En la Convención de los Derechos de los Niños del 89, para que vayamos específicamente al tema de Colombia, pasan cosas interesantísimas. En esa convención se dijo que los niños iban a ser considerados como protegidos de los grupos armados, o sea, que no pueda haber reclutamiento, que no los menores de 15 años, lo que dice esa norma, no pueden estar dentro de los contextos de la guerra. Se puso 15 años en el 89 en la convención. Colombia da una constitución en 1991, una constitución que trae los derechos del niño en su artículo 44 y va a tomar los derechos del niño no desde hasta los 15 años, sino de menores de edad, o sea, menores de 18. Colombia ratifica entonces la Convención de los Niños del 89 con la ley 12 del 92. Entonces, y hace la anotación de esa ley que para Colombia niños va a ser menores de 18. Después la sentencia C069 del 2016 de la Corte Constitucional nos va a reafirmar toda esta idea. Si bien en el 89 se dijo que eran menores de 15, Colombia lo va a tomar de menores de 18, por la sentencia de la Corte Constitucional, por la ley y por otro acuerdo facultativo que se da en el año 2000, donde de nuevo se incita a los países del mundo internacionalmente a que los niños sean considerados menores de 18. Entonces, ahí tenemos una discusión amplia, muy grande, si realmente los combatientes que permite el derecho internacional están por debajo de los 15 años o están por debajo de los 18. Están esas visiones, esa norma del 89 que dice menores de 15, pero tenemos la sentencia de la Corte Constitucional y tenemos la ley colombiana donde todo el contexto de los niños es un contexto de menores de 18 años. Para que nos metamos en ese tema colombiano, que me hablabas de minas de personales, que la sufren menores de edad, que la sufren comunidades indígenas, que la sufren mujeres, que la sufren hombres combatientes y no combatientes. Y eso lo que nos quiere decir es que el uso indiscriminado de ciertos instrumentos, de ciertas armas o de ciertos instrumentos para matar, no distingue. Ahorita que estábamos hablando del principio de distinción. Sí. Ahí no hay distinción de nada. Y como no distingue entre combatientes y no combatientes, tiene que haber una regulación que proteja a la población civil, que es clave. ¿Por qué están prohibidas las minas antipersonales? No solo por el daño excesivo, claro, porque no distinguen, no están hechas dentro del marco de un conflicto. Yo estoy combatiendo con ti, te tengo identificado, sé quién es mi enemigo, el otro sabe también quién es el otro enemigo. Acá no. Entonces ese derecho internacional aparece para proteger a la población civil. Y en el contexto colombiano, que ha sufrido agresión de distintos grupos armados, de todo tipo de grupos armados dentro del territorio, tienen protección, por ejemplo, las comunidades indígenas a preservar su cultura. Y ese preservar su cultura, por ejemplo, es, si yo tengo la conexión con la tierra, mi tierra no puede estar contaminada con explosivos. O si yo tengo una conexión con la naturaleza, los árboles no pueden ser derribados para pasar fusiles. Si yo tengo una conexión con el río, como la vida, como esa sangre que nutre la madre tierra, no puedo tener combates en un río donde implica arrojar cuerpos a los ríos
con la doble significación, es un homicidio, pero a su vez es un atentado contra el principio del Ujú, agua de que nos da la vida. Entonces, el derecho internacional humanitario también se ocupa de esas posibilidades. Y decíamos al principio, ¿por qué se protege la naturaleza? ¿Por qué se protege un lugar? ¿Por qué se protege un artefacto? No es por el lugar propiamente dicho, no es por un castillo, no es porque sea un elemento indígena de 5.000 años, no, es por lo que significa, por el ujú, valor que la población le da a él. Y ese valor nos hace humanos, o sea, ser humanos implica ser diferentes. Si yo tengo una cultura y una creencia distinta a otro, eso no lo hace mi enemigo, sino lo que nos hace seres humanos, que elegimos, pensamos, sentimos de manera distinta. Lo mismo puede pasar con las mujeres. Si yo no estoy en un combate, porque tengo que ser violada, porque tengo que ser maltratada, golpeada, porque si quedo embarazada tengo que perder mi hijo obligado a abortar, sabiendo que puede que yo esté en el combate o puede que no, pero la vida y el respeto está por encima del conflicto, está ujú. por encima del uso de las armas. Todo eso nos mete en un contexto de derecho internacional humanitario que se tiene que tratar dentro de la legalidad colombiana primero. Para eso están nuestros jueces, para eso está nuestra fiscalía para hacer las investigaciones, para eso está la Procuraduría, la Contraloría si es necesario, pero en especial para eso están las personerías, para eso está la Defensoría del Pueblo. Y para eso está la Constitución del 91, que va a ser nuestra guía a nivel de derechos fundamentales. O sea, yo primero acudo acá, pongo las respectivas denuncias, miramos si los procesos se tramitan o no se tramitan. Ya después puedo acudir, estamos hablando desde la población civil, a Sí, organismos internacionales, como el Comité Internacional de Derechos Humanos de la Organización Americana, que es muy importante, de la de la OEA. OEA. Sí. Eh, pero si yo soy La Estado, también CIDH. puedo, sí, pero si yo soy Estado, también puedo acudir a la Haya. O si yo soy Estado, puedo acudir a la Corte Penal Internacional, que es un ente internacional que se encarga de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, en especial violaciones a los derechos a genocidios, a la dignidad humana como tal, cuando los estados están en incapacidad de poder dar respuestas a eso. Por ejemplo, tenemos un estado que es el que está cometiendo los delitos, el que está pasando los tanques por encima de las personas. No va a ser el Estado el que vaya a acudir a la Haya, ni vaya a acudir a la Corte Penal Internacional, no. Puede ser cualquiera de nosotros que lo vio, digamos, por televisión, que se enteró, pongo la denuncia, hay un código penal internacional, una Corte Penal Internacional que nos dice cómo se actúa, cuándo se actúa, o si hay grupos que no van a ser sancionados porque ese Estado es débil dentro de sus procesos judiciales, está el derecho internacional que castiga con el Estatuto de Roma, que es como el Código Penal Internacional, por llamarlo de alguna manera. La misma Haya. Entonces tenemos instrumentos muy fuertes Ujú. que con el paso del tiempo podrían llegar a ser más fuertes, siempre y cuando el derecho internacional se siga fortaleciendo como unidad, se siga fortaleciendo como legitimidad por parte de todos los actores, por parte de la sociedad civil en especial, que le va a dar cada día más fuerza, ese pedido, esa exigencia moral de todos que se convierte en una exigencia del derecho, una exigencia normativa, para que se ponga en práctica para la protección real de las comunidades, de los combatientes, de las mujeres, de los niños y las niñas, de los pueblos étnicos, culturales del mundo. A modo de conclusión, Anderson, ¿qué nos podrías decir? Pues es una conversación muy interesante, Johan, la que hemos sostenido el día de hoy. Me parece que hay elementos muy importantes para considerar a la hora de pensarnos y de reclamar, por ejemplo, protección o de exigir el respeto por los derechos humanos en el marco pues, de los conflictos. Eh, yo creo, Johan, que en todo caso hay que insistir en que la apuesta humanista es por la pacificación, digamos, o por la educación para la paz, qué sé yo, pero lo que sí no podemos negar es que la guerra, pues, hace parte de la historia de la humanidad y en ese sentido
lo que primero tenemos que hacer es regular la guerra, regular los conflictos, o como a veces se menciona, humanizar la guerra. Suena paradójico, Johan, pero es la realidad en la que nos enfrentamos, y en ese sentido hemos querido hoy acercarlos a los derechos humanos, en particular hoy abordando el derecho internacional humanitario. Johan, esto es una apuesta de Humanity and Inclusion para llegarle a las comunidades a través de alternativas audiovisuales y otras estrategias para poder apoyar a la sociedad civil en la formación en sus derechos humanos y en el respeto por su dignidad humana. Johan, muchas gracias. De mi parte no es más. Mil gracias a ti, a la persona que nos apoya con la interpretación. Muchísimas gracias, Johan. ¿Quieres tú cerrar? Bueno, agradecerles a todos por la atención y decir que los seres humanos somos todos y la protección de los seres humanos la tenemos que dar entre todos. Muchas gracias.